Bienvenidos a este espacio de conciencia, soy Viviana Lozada y quiero compartir con ustedes un tema que a mí me parece muy divertido y muy práctico porque me ayuda a salir del automatismo y me trae de vuelta al presente. Y es justamente el tema de las señales, porque muchas veces estamos esperando una señal divina o un mensajero divino que venga y nos ayude a tomar la decisión correcta o venga y nos ayude o nos confirme que realmente estamos por el camino que más nos conviene. Por eso quiero compartir con ustedes una serie de experiencias que tuve que vienen comunidas por un hilo conductor y que son muy bonitas porque me van a acompañar a explicarles cómo es que yo paso de ese piloto automático a la conciencia y a estar cada vez más presente y a entender que los mensajes y los mensajeros los tenemos frente a nosotros todo el tiempo, si nos animamos a verlos y si salimos de ese automatismo. Así que acompáñenme a descubrir esas historias. Vamos a empezar este recorrido en el momento en el que yo me encontraba viviendo en España. Cuando yo estaba ahí con mi familia, vivíamos en un apartamento que tenía todas las comodidades y todo el confort o todo lo que yo busco en un sitio para vivir, salvo por un pequeño detalle. Resulta que el apartamento estaba en la calle Virgen de los Dolores. Y justamente ahí, en ese apartamento, ubicado en esa calle con ese nombre, es cuando empiezo a atravesar la noche oscura del alma. Ese proceso que me lleva a pasar por momentos tan dolorosos, tanto emocionalmente, psicológicamente, físicamente, y ese dolor del alma que no sabes cómo expresarlo. Y estando justamente en medio de este proceso, la vida viene y nos dice y viene y nos muestra que debemos cambiarnos de país. Y cuando nos cambiamos de país pasamos justamente a vivir a la calle de la conciencia. Y ahí sí que no pasé por alto el nombre. Ahí empecé realmente a hacer conciencia. Y para hacer conciencia pues tenía que vivir una cantidad de experiencias que me ayudarían a ver heridas de mi infancia, incluso heridas que yo creía que ya estaban sanadas, a reconocer patrones y lealtades transgeneracionales, y a ver ese personaje y esas estructuras que aún me seguían pesando y que yo seguía arrastrando a pesar de creerme que ya no las tenía conmigo. Una de las experiencias que tuve que vivir fue realizar un trabajo que no tenía nada que ver con mi profesión. Aunque ya llevaba muchísimos años sin ejercerla, de todas formas tenía esa carga de tengo este diploma, tengo esta profesión, debo de buscar un trabajo que se acomode y que esté afín con esto. Pero resulta que la vida me tenía algo completamente diferente porque era necesario para poder soltar realmente ese personaje que traía y esa estructura que me limitaba. Entonces me enfrenté a un trabajo que nunca había hecho, que era limpiar casas. Y cuando empiezo a hacer este trabajo, a las pocas semanas mi esposo me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y entonces yo le conté que realmente estaba muy contenta, que los clientes eran personas muy amables, muy respetuosas y que las casas estaban realmente limpias, no había mucho trabajo físico por hacer. Pero lo que sí me parecía muy curioso es que la mayoría de las personas tenían problemas de salud, entonces necesitaban ayuda. Y es que justamente uno de los clientes había estado 3 meses en la UCI y acababa de salir y había empezado una rehabilitación. La otra persona había tenido un accidente cerebrovascular y estaba justamente en ese momento en el que yo empecé a trabajar con él en rehabilitación. La otra era una señora que había tenido un accidente haciendo esquí, se había fracturado la rótula, la habían operado y estaba en rehabilitación. Y así por el estilo tenía otra señora más que por un problema de salud también tenía que ir a rehabilitación. Y entonces llega mi esposo y me dice, qué cosa tan rara, ¿no? Todos tus clientes están en rehabilitación. Y como yo me había metido en ese trabajo en piloto automático, yo no lo había visto y yo no había caído en cuenta. Porque justamente antes de tomar la decisión de trabajar limpiando casas, yo me preguntaba si realmente este tipo de trabajos me iba a ayudar a conectarme de nuevo conmigo misma, a volver a mí, como lo llamo yo, que es volver a sentirme conectada con mi alma. Y ahí estaba yo justamente frente a la respuesta de la pregunta que yo me hacía antes de empezar este trabajo. ¿Será que este trabajo realmente me va a ayudar a volver a mí, a volver a conectarme conmigo misma? Y ahí estaban ellos mostrándome que estaba en rehabilitación. Ellos estaban en rehabilitación física
y yo estaba en rehabilitación interna, estaba rehabilitando la conexión con mi alma, la conexión conmigo misma. Y ahí cobra completamente otro sentido el oficio que haces afuera. Y ahí entendí que no importa el trabajo, el oficio, la ocupación que tú hagas afuera, mientras eso esté en unión o tenga un sentido para tu alma, bienvenido sea. Entonces fue muy bonito porque a partir de ahí empecé a ver la evolución que yo tenía con la conexión conmigo misma y la evolución que ellos iban teniendo físicamente. Evidentemente a lo largo que yo me iba rehabilitando, unos clientes se iban yendo y otros iban viniendo. La cuestión es que en medio de esta comodidad y de este juego y de este acompañamiento, volví a entrar en piloto automático. Y para salir de ese automatismo en el que yo había entrado nuevamente, vino una cliente que yo creía que era muy fija y me dijo: Viviana, yo he decidido que voy a parar de trabajar contigo, porque la señora que me ha acompañado y me ha ayudado por más de 15 años regresa ahora después de año y medio de licencia por un problema de salud. Así que, como yo sé que este trabajo tú no lo vas a hacer toda la vida y en cambio ella sí espera hacerlo toda la vida, pues prefiero cambiar en este momento. Así que ahí estaba ella mostrándome que había que moverme, mostrándome que eso que yo venía sintiendo hacía muchísimo tiempo, porque de verdad venía hace mucho tiempo sintiendo que ya me tenía que mover, había que hacerlo y había que tomar acción de ese movimiento. Después de unas 3 semanas, creo, de estar sin esta cliente, pues obviamente tenía más tiempo para mí y estaba tratando de ver cuál era el camino y cuál era la decisión que yo debería de tomar para empezar a moverme. La cuestión era que yo no veía realmente qué era lo que tenía que hacer en concreto y cómo hacerlo. Entonces yo decía, bueno, tengo claro, siento un llamado del alma a hacer algo, pero yo no veo cómo esto me va a llevar a salir de esta situación. Entonces, como yo no veía un camino claro y mucho menos una meta, yo no me movía. Y así me quedé hasta que llegué un momento y dije, yo no voy a compartir esto con la persona que me ha venido acompañando durante todo el recorrido. Así que le envié un mensaje, le expliqué lo que estaba pasando y le repetía una y otra vez: mira, es que no veo el camino, no veo cómo me va a ayudar esto a salir de esta situación. En conclusión, el mensaje era: no veo. Y justo como yo creo que a los 2 días me llaman de la oficina y me dicen: Viviana, tenemos una nueva cliente para ti. Lo que pasa es que antes de asignártela, queremos preguntarte si realmente quieres trabajar con ella, porque lo que pasa es que la señora es ciega. Yo realmente tuve que hacer un esfuerzo para no reírme, porque como ya venía en este despertar y ya estaba quitando el pie del piloto automático, ya estaba consciente que todo lo que está afuera es un reflejo mío y ya lo integraba así y automáticamente sabía que esta señora era el reflejo de esa frase que venía repitiéndome una y otra vez: no veo. Así que evidentemente tomé la cliente porque sabía que ella era una mensajera y que traía un mensaje para mí. Y el primer mensaje que esta señora me entregó es que tengo una mente muy limitada. Y no es broma, realmente fue así. Porque claro, yo esperaba encontrarme una señora limitada porque la señora era ciega de nacimiento. Y resulta que cuando llego a su casa me doy cuenta que es una persona absolutamente autónoma, que se mueve con una seguridad, con una fluidez y rapidez en la vida, que de hecho a mí me costaba seguirla porque ella subía y bajaba las escaleras más rápido que yo. Y entonces justamente ahí caí en cuenta que ella venía a decirme: Viviana, muévete, muévete, ya sabes internamente qué es lo que tienes que hacer, ya sabes hacia dónde tienes que ir, simplemente hazlo. No importa que no veas el camino, no importa que no veas la meta, muévete. Entonces se convirtió en algo muy bonito porque es una admiración total la que yo siento por esta mensajera, porque fuera de ese mensaje traía más para mí. Obviamente después de trabajar un tiempo con ella, empieza a compartirme parte de su historia y de su recorrido de vida. Entonces me cuenta que es viuda, que tiene 2 hijas, que tiene 5 nietos. Y en ese compartir de su vida y de su historia, empiezo a descubrir otro mensaje. Y ese mensaje es que ella es absolutamente auténtica. Claro, como ella no aprendió los gestos por imitación, porque no los podía ver,
Sus gestos son absolutamente naturales y espontáneos, entonces es una delicia verla hablar porque se expresa con todo su ser. Literalmente es una señora que se expresa con todo su ser. Y en ese expresarse tampoco se limita. No se limita a la hora de esperar una expresión afuera o de esperar cómo reacciona el otro afuera o qué gesto le hacen. Creo que varios me van a entender por qué eso es tan significativo, porque yo soy de la generación que fui callada con un gesto. Yo recuerdo ese momento en el que llegaba visita a casa y entonces yo quería intervenir en la visita. Y ese momento en el que la mamá no hablaba, sino que simplemente te miraba y te hacía. Y tú ya sabías que te tenías que callar y te tenías que desaparecer. Ni se te ocurriera volver a poner un piso o un pie en la sala. Ahora imagínense esta situación con ella. ¿Cómo la van a hacer? ¿Cómo vas a hacerle un gesto para que ella pare de hablar? ¿Cómo vas a hacer un gesto que le haga hacer entender que no estás de acuerdo con lo que ella está diciendo? Tienes que expresarlo realmente. No la vas a manipular con un gesto. Y entonces me hizo caer en cuenta cuántas veces modificamos nuestro comportamiento por un solo gesto que nos hagan afuera. ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que queremos hacer porque no encontramos el aplauso afuera? Entonces, viendo todas estas experiencias que he compartido hoy con ustedes, puedo ver cómo fui recuperando la conexión conmigo misma y cómo fui saliendo de ese piloto automático. Cómo realmente pude integrar y entender que todo lo que está afuera es un reflejo de mi interior. Por eso yo ahora soy consciente que no necesito entrar en estados alterados de conciencia para esperar un mensaje o esperar un mensajero. Los mensajeros los tenemos todo el tiempo frente a nosotros, porque absolutamente todo lo que nos rodea es un espejo de nuestro interior. Así que si estás esperando a que te llegue un mensajero con alas y con un letrero de neón y una flecha indicándote el camino correcto, te estás perdiendo el mensajero que tienes parado frente a ti. Ese mensajero puede ser perfectamente tu hijo, tu esposo, tu compañero de trabajo, tu vecino, la persona que te encuentres en la calle. Todo a tu alrededor es un espejo tuyo. Y eso realmente cuando le ponemos conciencia, ahí encontramos los mensajes. Así que si esta información te resuena y quieres empezar a practicar y quieres empezar a ponerle conciencia, empezar a reconocer esos mensajes y esos mensajeros que tiene la vida ahí afuera para ti, pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es levantarle el piecito al piloto automático, bajarle un poquito la velocidad al acelere de la vida, ponerle conciencia. No es más. Es aprender a reconocer que todo lo que está en tu entorno, todo lo que está a tu alrededor, todas las personas que te rodean, buenas o malas, son espejo de tu interior. Claro, de pronto ahora me van a decir, no, pero es que las malas no. Eso es tema para otro video, porque si lo hablamos aquí se nos va a extender mucho. Entonces, anímense, me encantaría leerlos en comentarios si se atrevieron, si lo están poniendo en práctica y cómo les ha ido. Abrazos, nos vemos en el próximo video. Chao.